Bien, como se refería el doctor Sandy anteriormente, estamos tratando en la mesa de hoy un tema muy importante que tiene que ver con la enfermedad relacionada con la mujer embarazada, o sea, con las maternas con movilidad grave o movilidad extremadamente crítica y los cuidados intensivos. Él se refería a una serie de alteraciones que marcan la necesidad de una paciente embarazada de ser admitida a una unidad de cuidados intensivos. Nosotros vamos a tocar el tema que tiene que ver con los trastornos hipertensivos del embarazo. Realmente la enfermedad hipertensiva del embarazo ha sido reconocida desde muchos aspectos en la historia de la medicina, que data de miles de años. Realmente ha sido conocida como toxemia gravídica, ha tenido varias denominaciones, lo que actualmente conocemos como trastornos hipertensivos del embarazo. En el orden estadístico se considera que en realidad la hipertensión en el embarazo y la preeclampsia específicamente representa aproximadamente entre un 5 y un 8% de todos los embarazos en países desarrollados y alrededor del 10% de los embarazos en aquellos países en vías de desarrollo. Es reconocida como la segunda causa de mortalidad en el mundo en pacientes embarazadas o puérperas, o sea, mortalidad relacionada con la maternidad, y esto va a estar muy en dependencia del país, de las condiciones socioeconómicas, de la cultura. Como ven en la gráfica, se hace un recorrido por las estadísticas de diferentes países y pueden oscilar desde 150 por cada 10.000 partos el índice de eclampsia en países con índices un poco más bajos de hasta 2.7. Lo cierto es que sí es un problema de salud importantísimo en el mundo, en nuestro país y precisamente en Cienfuegos, en nuestro hospital. Nuestro sistema de atención a la movilidad materna extremadamente grave, como el profesor Moisés había expuesto anteriormente, tiene que ver con la creación de la condición de la materna grave, pero se sustenta en toda una articulación multidisciplinaria, desde la terapia intensiva con todas las especialidades que tienen que ver con la atención de estos casos. Aquí estamos presentando algunos de las series de casos en el estudio de la enfermedad hipertensiva del embarazo que se han desarrollado en nuestro hospital y vemos cómo en realidad la incidencia es importante. En un estudio realizado entre el 2003 y el 2006, la preeclampsia y eclampsia constituía el 26,9% del total ingreso de este tipo de pacientes en la terapia intensiva. Y en una serie que presentamos del 2016 al 2019 vemos cómo la incidencia aumentó a 41,9%. O sea que realmente hoy la enfermedad hipertensiva del embarazo, los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen la primera causa de ingreso de las pacientes maternas graves en nuestra unidad de cuidados intensivos. Una parte importantísima viene el COVID-19. No podemos hablar en el 2021 de ninguna enfermedad, creo, sin dejar de señalar lo que tuvo que ver con el COVID-19. La mortalidad materna extremadamente grave asociada a esta enfermedad también tuvo su particularidad con la enfermedad hipertensiva del embarazo. Nosotros tuvimos 44 maternas en este periodo, graves o críticas, afectadas por COVID-19, y de ellas el 11,3% desarrolló enfermedad hipertensiva del embarazo. En la bibliografía, muchos autores citan que en realidad hay un punto común entre ambas enfermedades. La génesis de la enfermedad hipertensiva del embarazo, o sea, su fisiopatología, a pesar de que se han descrito diferentes hipótesis y que de hecho ha sido reconocida como la enfermedad de las hipótesis, pero lo que sí todo el mundo coincide es que es una entidad compleja, multisistémica, que tiene que ver con una respuesta inmune materna ante el estímulo halogénico que representa el feto y la reducción de la perfusión de oxígeno placentario por vasoespasmo arterial. Y esto termina y se traduce en una lesión endotelial. O sea, la enfermedad hipertensiva del embarazo es una lesión del endotelio y como todos conocemos también, y está referenciado en la bibliografía, el COVID-19 también constituyó una lesión del endotelio, es una enfermedad del endotelio. De tal manera que han existido puntos en común que al menos se ha inferido que el COVID-19 constituye en realidad también un riesgo para las pacientes maternas de desarrollar enfermedad hipertensiva del embarazo. Repito, en nuestros casos de 5 pacientes, 2 fallecieron, 3 se egresaron vivas, pero el 11,3% de ellas desarrolló enfermedad hipertensiva del embarazo. La American Journal of Obstetrics and Gynecology publicó un estudio sobre el riesgo de preeclampsia en las pacientes enfermas de COVID-19, que variaba desde el 1,9% en aquellas que sean asintomáticas
pero las que desarrollaban enfermedad grave, el porciento fue de 11.1, muy coincidente con los datos que estamos mostrando en nuestra serie. La diferencia entre pacientes con COVID negativa, con enfermedad hipertensiva al embarazo y con COVID positiva también es ostensible en el cuadro que les estamos mostrando, extraído precisamente de esta publicación. Fíjense cómo la preeclampsia con manifestaciones graves, la diferencia de 3.6% de riesgo de desarrollar preeclampsia en la COVID negativa sube a un 5.4% en los casos que son considerados positivos. Haciendo referencia entonces a algunos de los términos que consideramos importantes cuando hablamos de trastornos hipertensivos en la unidad de cuidados intensivos, hay 4 preguntas sobre las cuales vamos a versar nuestro criterio, nuestra intervención a partir de ahora, y que tiene que ver precisamente con la definición de gravedad de la materna con enfermedad hipertensiva, con los criterios de ir a una unidad de cuidados intensivos, si la unidad de cuidados intensivos ha quedado solamente para aquellas que ya tienen interrupción de la gestación o no, y cuáles son las herramientas con que contamos los intensivistas para el seguimiento de la afectación visceral. ¿Cuándo una materna con enfermedad hipertensiva está grave? Bueno, realmente es un desorden hipertensivo, y el definir cuándo un enfermo está grave o no, a pesar de que los intensivistas llevamos muchos años estudiando, poniéndonos de acuerdo en la definición de gravedad, aún hay escollos y lagunas en el camino que hace que las opiniones tiendan a ser a veces diversas. Pero lo que sí está muy claro es que el paciente materna con un desorden hipertensivo, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad endotelial grave, equivalente a disfunción multiorgánica, está grave cuando, no solamente cuando hay eclampsia ya establecida, o sea, ya la eclampsia no tiene ninguna duda del criterio de gravedad de la paciente, sino que hay que tener muy en cuenta el diagnóstico de preeclampsia agravada, o sea, la evidencia de afectación de órganos diáneos, que esto tiene que ver con los síntomas viscerales de las enfermas. O sea, una vez que esta mujer embarazada empieza a desarrollar síntomas viscerales, evidentemente es una paciente que hay que catalogar como grave y que tiene criterio de ir a la unidad de cuidados intensivos. Repito, está muy claro que la eclampsia, la preeclampsia grave, el síndrome de HELLP son entidades que demandan de cuidados intensivos, pero la necesidad de vigilancia intensiva nosotros consideramos también que hay que tener en cuenta. Y en esto se basa en muchos aspectos el éxito que ha tenido nuestra provincia en los resultados en cuanto a la atención a la materna grave, porque en realidad la política de la terapia de puertas abiertas para aquellas que necesitan vigilancia intensiva, aun y cuando no han desarrollado todo el cuadro florido de una enfermedad grave, también tiene muchísima importancia. Cuando la paciente va entonces a la UCI, ¿va a la UCI con embarazo o sin embarazo? Es reconocido que la interrupción de la gestación es el único tratamiento eficaz conocido para el tratamiento de la enfermedad hipertensiva del embarazo, precisamente por los elementos fisiopatológicos que ya habíamos referido anteriormente. ¿Cuándo se interrumpe la gestación? Bueno, aquí hay algunos de los criterios que estamos mencionando: la eclampsia, la afectación de órganos viscerales, el síndrome de HELLP, la hipertensión grave sostenida. Pero hay una variable que todo el mundo tiene que tener muy en cuenta, que es la edad gestacional. ¿A partir de qué edad interrumpimos de urgencia la gestación y cuándo no? Bueno, las 34 semanas, que ha sido por supuesto el límite entre un tratamiento y el otro. Se ha estudiado mucho el tratamiento conservador versus la interrupción de la gestación antes de las 34 semanas. Hay varios metaanálisis publicados en este sentido y estamos presentando algunos de sus resultados. En este estudio, en realidad se demostró que interrumpir la gestación antes de las 34 semanas no mejora la mortalidad perinatal, sí disminuye un poco el síndrome de dificultad respiratoria del niño, pero no la hemorragia intraventricular ni la enterocolitis necrotizante, y tampoco disminuye la estancia de los niños en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Por tanto, la decisión del tratamiento conservador versus la interrupción antes de las 34 semanas tiene que ver sobre todo con definir muy bien qué paciente se va a beneficiar, y hay que tener una vigilancia estricta del binomio, o sea, de la madre y del feto. En una unidad de vigilancia, de alta vigilancia, o sea, una terapia, tanto materna como neonatal, y muy importante es definir el seguimiento de la afectación visceral de la mamá. ¿Cómo seguimos la afectación visceral de la madre? Consideramos que una vez que ya están establecidos todos estos síntomas floridos de que hablábamos anteriormente, es prácticamente fácil, no es la palabra, pero realmente ya está bien definido que la paciente está grave. Ahora, hay algunas cosas que podemos hacer para antecedernos a diagnosticar de manera un poco más precoz la afectación visceral. Vamos a referirnos solamente, porque son múltiples los órganos diana de la enfermedad hipertensiva del embarazo, pero vamos a referirnos a dos de ellos. Uno es el corazón. Ya está bien demostrado todas las alteraciones que aparecen en la preeclampsia en el sistema cardiovascular.
Aquí hay algunas comparaciones entre lo que sucede en la preclántica a término y la preclántica pretérmino. Y tiene que ver con las alteraciones hemodinámicas del índice cardíaco, en la geometría y el remodelado del ventrículo izquierdo, en la función miocárdica y en la disfunción diastólica y sistólica, que todos prácticamente tienen alteraciones. Está bien demostrado que las pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca asintomática, etapa B posparto, y que el 40% de las pacientes preclánticas desarrollan hipertensión esencial en los primeros de 1 a 2 años después de terminada la gestación. Deteriora la función cardíaca, pero puede ocasionar también daño miocárdico a largo plazo, o sea, no solamente de forma aguda. El 20% desarrollan disfunción sistólica y más del 50% disfunción diastólica biventricular. Y una cosa importantísima es que los medicamentos de elección para el tratamiento de la enfermedad hipertensiva van a depender del tipo de disfunción miocárdica. Por tanto, el seguimiento de la afectación visceral del sistema cardiovascular es importantísimo. Y la herramienta que tenemos los intensivistas para esto es precisamente la realización de la ecocardiografía. O sea, el ecocardiograma consideramos que tiene una importancia trascendental en el seguimiento de la afectación visceral de las pacientes preclánticas en la UCI. Y el otro órgano que queremos referirnos es precisamente el sistema nervioso. Y no solamente la eclampsia como expresión máxima de la gravedad de un trastorno hipertensivo del embarazo, sino también otras entidades como la encefalopatía posterior reversible, que se caracteriza precisamente porque la vasoconstricción que ocurre a nivel cerebral con el edema citotóxico, la pérdida de la autorregulación y el edema vasogénico que produce la enfermedad hipertensiva, terminan ocasionando hipertensión endocraniana y ocasionando lesiones que caracterizan el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que clínicamente se expresa con cefalea, cambios visuales, pero que el 20% de estas pacientes tiene cambios ultrasonográficos de hipertensión endocraniana, que es uno de los elementos que consideramos debe ser vigilado y seguido en la enfermedad hipertensiva del embarazo. En este sentido, nuestro hospital ha desarrollado un proyecto que tiene que ver con la ecografía clínica y estamos presentando solamente algunos de los datos de un estudio reciente que terminamos de 96 pacientes embarazadas con enfermedad hipertensiva del embarazo grave, y nos basamos en qué? Desde que Hansen y Helken en 1997 describen el impacto que tiene en el diámetro de la vaina del nervio óptico los cambios de la presión intracraneal. O sea, la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico mediante una sencilla intervención ecográfica nos puede dar muchísimo valor a la hora de diagnosticar la hipertensión endocraniana en este tipo de pacientes, y no solamente diagnosticar la hipertensión endocraniana, sino hacer una evaluación de seguimiento en cuanto a las alteraciones de la presión intracraneal de este tipo de pacientes, y quizás nos pueda servir para avisorar o pronosticar o detectar precozmente las posibles complicaciones neurológicas. Hay varios estudios a nivel mundial que abogan en este sentido. Aquí estamos presentando uno que se hizo en la comparación entre el diámetro de la vaina y el nervio óptico en las pacientes preclánticas y las pacientes embarazadas sanas, donde evidentemente se encontraron diferencias significativas. Recordar que un diámetro de la vaina del nervio óptico tiene un punto de corte por encima de 5 aproximadamente en la mayoría de los estudios para considerar hipertensión endocraniana, y aquí podemos observar que en las pacientes preclánticas el punto de corte estuvo en 5.4 contra 4.5 en aquellas que no tenían preeclampsia. En nuestro estudio le presentamos primeramente la caracterización de las pacientes que se estudió en la terapia intensiva un total de pacientes graves. De ellas se seleccionaron las que estaban graves con enfermedad hipertensiva del embarazo y las que no lo tenían, y eso sumó un total de 96 casos, y señalar que la diferencia fue en la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico con enfermedad hipertensiva del embarazo. El 65.5%, el diámetro estaba a menos de 4.9 milímetros, pero el 34.5% de ellas tenía un diámetro de la vaina del nervio óptico mayor de 5 milímetros como indicador probable de trastornos relacionados con la presión intracraneal. Aquellas que no tenían enfermedad hipertensiva del embarazo, solamente en el 4.6% de ellas se diagnosticó un diámetro de la vaina del nervio óptico mayor de 5 milímetros. En la gráfica se ilustra perfectamente el diámetro de la vaina en aquellas en verde, que son las que están sin enfermedad hipertensiva del embarazo, y como ven se desvía un poco más la curva hacia la elevación del diámetro en aquellas que sí tienen enfermedad hipertensiva del embarazo. Cuando lo contrastamos con la tomografía como uno de los elementos para comparar la medición del diámetro y el diagnóstico del probable edema cerebral con la tomografía, en realidad con edema cerebral
hubo un solo paciente diagnosticado por tomografía que su diámetro era de 5.35. Y en el caso de la resonancia, que no se realiza en todos los pacientes, pero para aquellas que le hicimos resonancia, solamente queremos señalar que aquellas que se diagnosticó síndrome de encefalopatía posterior reversible durante la resonancia, la media del diámetro de la vaina del nervio óptico estaba en 5.2, contra 4.43 para aquellas que no se hicieron resonancia y 5.09 para aquellas que no se diagnosticó el PRES en la resonancia. Como conclusiones de trabajo entonces, realmente estamos tratando de evidenciar que las maternas con diagnóstico de preeclampsia agravada y eclampsia, realmente la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico fue superior que aquellas que no tenían enfermedad hipertensiva, por tanto se evidencia la utilidad del empleo de esta determinación en la valoración neurológica multidimensional de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Por supuesto, necesitándose otros estudios que validen el empleo como indicador de hipertensión endocraniana en este tipo de pacientes. Bueno, hasta aquí entonces la presentación que traíamos para ustedes hoy, sin dejar de recordar que la obstetricia deja de ser un arte solamente para convertirse en una ciencia de detalle donde se impone la capacitación, la prevención y el diagnóstico precoz para ser capaces de ofrecer a nuestras mujeres la tranquilidad, la confianza y la seguridad que deben caracterizar la llegada de una nueva vida y que, como decía Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota de agua en el mar, pero realmente el mar sería menos si le faltara esa gota de agua. Muchas gracias al comité organizador de Anestesien por invitarnos a compartir con ustedes nuestras modestas experiencias en este tema y éxitos para el resto de la consecución del evento.